Y vamos ahora a la gran pregunta, porque llaman los oyentes, porque es el tercer programa y siempre se menciona así como al pasar el club paternal, el grupo paternal, me quedé con el club Gorriti, con el club Lucil, podría ser el club paternal, ojo, el grupo paternal. Entonces, para dilucidar de alguna manera este enigma, estamos aquí con Damián Jaimovich, con Gabriel Puricelli, con Juan Martín Graña. Así que, Puri, ¿qué es el grupo paternal? Bueno, íbamos a contar la anécdota del nombre primero, pero bueno. Bueno, contar la anécdota del nombre Vamos primero. a contar la anécdota del nombre. Un grupo de gente, de militantes políticos, sindicales, gente de la cultura, nos empezamos a juntar hace algo más de 2 años, registrando una vacancia bastante obvia que se ve en la ciudad, que es la representación de la izquierda democrática, que hoy no tiene una voz institucionalizada y más o menos unificada en la ciudad. Con esas intenciones nos juntamos y la cuestión era dónde hacemos la primera reunión. Y el lugar que nos habían ofrecido inicialmente era la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, en ese hermoso predio verde que comparten con agronomía y que queda en el barrio de La Paternal. Y como estábamos dando vueltas con qué nombre le poníamos, decidimos un nombre que en principio se pretendía provisorio, y que fuera, bueno, el nombre del primer lugar donde nos íbamos a reunir. Y entonces fue Grupo Paternal. Pero el cuento es que la primera reunión no se hizo en la Facultad de Veterinaria que queda en La Paternal, sino que se hizo en Parque Chas. Obviamente existió la discusión de si le poníamos Grupo Parque Chas, pero resultaba un poco como demasiado idiosincrático y ya se pasaba de progre. Así que quedó Paternal, que finalmente aparte queda como el grupo que no tiene salida, ¿no? El grupo Parque Chas. el grupo que está perdidos en nuestro propio laberinto. Pero en cualquier caso tampoco fue que resignamos el perfil de izquierda que tiene el grupo, porque La Paternal también tiene una historia muy asociada a las luchas obreras en la ciudad de Buenos Aires, tanto como Parque Chas, con esa calle Victorica que pocos recuerdan, y nosotros siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo lo recordamos. Se llamaba La Internacional, y efectivamente la primera reunión del Grupo Paternal, que fue en Parque Chas, se hizo en un local de la calle Victorica, que es precisamente esta calle que tuvo ese nombre tan mirá, no significativo para la izquierda planetaria. ¿Y por qué se la habrán cambiado? Bueno, y Victorica también viene con un cierto olor a vaquitas, ¿no? Así que probablemente la también, respuesta... Porque yo me acuerdo de un amigo, Minichilo, el baterista, que vivía ahí y estaba contento, que siempre contaba que vivía en la esquina de Londres y Liverpool, que era para un músico era extraordinario, muy lindo, sí. Vos sabés que el problema que tenemos con Acerca un poquito del micrófono. El problema que tenemos con el nombre Paternal es que después nos han hecho un poco de bullying. Algunos nos han dicho, ¿y por qué no se llama el grupo maternal? Y otros, pero son paternalistas. No, nada. Claro, yo en realidad, yo siendo un hombre del siglo pasado, cuando escuché Grupo Paternal me sonó bien. Dije, bueno, es un poquito de justicia también. Digamos, la paternidad no es algo malo, ¿no? De hecho, también ahora que se vienen las elecciones en la ciudad, pensaba, ahora se van a ir ahí el madrón electoral, porque ya todo cambia, todo cambia. Bueno, y cuéntenos un poco más de este grupo. Juan, cuente usted. ¿Cuento yo? ¿Cómo fuiste vos a parar? ¿Cómo te convocaron? Desde ese momento, cuando nos empezamos a juntar, allá por el 2021, y empezamos a pensar cómo crecer, una de las particularidades que le quisimos dar al grupo es, por un lado, tratar de tener una incidencia fuerte en el debate público, en tener propuestas, en discutir problemas concretos de la ciudad y de la nación. Obviamente uno no puede escapar de los grandes problemas del país estando en la ciudad de Buenos Aires. Y el otro, una forma de construcción que nos dimos sumamente horizontal, donde tenemos una práctica donde en los plenarios, que son periódicos, todo se pone en discusión, donde llegamos a acuerdos entre todos, y entonces de esa manera la verdad que nos ha funcionado bien y hemos crecido un montón. Y entonces por eso, si van a nuestras redes, van a ver que regularmente hacemos un montón de eventos públicos donde nos gusta poner en debate ciertos problemas, ¿no?
unos días después de las elecciones de la ciudad, tenemos un evento en la librería del Fondo, donde vamos a discutir las perspectivas del progresismo en la ciudad. Entonces, la idea es, en la mesa primera teníamos una serie de problemáticas de la ciudad. Bueno, la discusión es, bueno, ¿qué están ofreciendo los partidos que sí presentan candidatos en estas elecciones y hasta qué punto están inmersos en los problemas y tienen soluciones? Algunos de nosotros en el grupo nos pegamos un buen embole viendo el debate en el canal de la ciudad y uno, la verdad, en los 2 minutos que tenían los diferentes candidatos para exponer sus propuestas, la verdad que no tenían mucho para decir, eran un conjunto de generalidades y la mayoría ni siquiera referían a la ciudad, estaban todos muy enfrascados en sus discusiones nacionales y de alineamientos, si se juntan o no se juntan con tal y qué iba a pasar, y en concreto los problemas de la seguridad, la educación, la salud, la basura, ¿no? Sí, los árboles, lo que hablábamos hoy. Exactamente, está totalmente afuera y con poco debate y poca propuesta. No es tan difícil pensar una ciudad que sea mejor, que sea más accesible para todos, pero claramente los grandes partidos al menos están en otra discusión que claramente es parte del frame de ciclo en el que estamos, en el que Milei forma parte y que los partidos todavía no se dieron cuenta que el país está cayendo a pedazos y están dispuestos a seguir con sus roscas internas. Sí, vos sabés que en ese sentido creo que también todo el fenómeno, digamos, del ascenso de Milei fue también lo que en cierto modo creo que nos reunió, digamos. Venimos en la gran mayoría de experiencias políticas previas, como decía Juan, algunos desde el gremialismo, otros desde la academia, otros de distintos partidos. No. Claro, otros de distintos partidos políticos, pero la realidad es que el debate que sí surgía era falta una voz que lleve propuestas desde el área, desde el espacio de la centroizquierda, de la izquierda democrática. Y entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de incidir en este sentido y a partir de las propuestas seguramente podamos ir reuniendo de a poco los retazos de la izquierda democrática que se ha pulverizado, porque necesitamos unidad y yo creo que ese es el mensaje que tratamos de impulsar desde el grupo Paternal. Estuvimos para estas elecciones trabajando fuertemente para ver si podíamos juntar distintos grupos. Desgraciadamente nuevamente no se dio la oportunidad en esta ocasión. Seguimos apostando a que el día de mañana se pueda llegar a armar acá en Argentina algo parecido, digamos, a lo que tienen los uruguayos, ¿no? O sea, que es el Frente Amplio, un espacio donde conviven distintas tradiciones, donde conviven distintas ideas, pero se dan los mecanismos democráticos para poder resolverlas y poder unirse y ganarle a la derecha, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el objetivo con el que nació el Paternal y en ese trabajo estamos, ¿no? Y ahí te agrego, porque lo que muestran las encuestas, más allá de si le creemos mucho o no, es que el principal candidato del progresismo, que parecería ser Leandro Santoro, que encabeza o está ahí bien en las encuestas, como mucho está obteniendo 27, 28, 30 puntos, y pensando de acá a 2 años para tratar de recuperar la ciudad para el progresismo, que en algún momento la gobernó, faltan otros 20 puntos más de intención de voto. Y entonces la discusión es, ¿de dónde van a salir? Porque en la derecha hay muchas expresiones que se están peleando entre ellas, pero tienen un caudal de votos importantes. Sí, la sumatoria da... Exacto, claro. Entonces el planteo nuestro es que falta una voz de izquierda no peronista, democrática, que complemente al peronismo en una propuesta que pueda conducir a una mayoría que pueda gobernar la ciudad y después eventualmente el país. Y lo que vemos es que al PJ está muy enfrascado en su propia interna, que niega o invisibiliza un conjunto de debates que hay que dar, y a mucha parte, como decía Damián, de la izquierda democrática, reproduciendo viejas lógicas que lo han llevado a atomizarse. Entonces, pequeños grupos que no logran encontrar mecanismos democráticos para unificarse. Obviamente, el mapa electoral, el cronograma electoral de la ciudad, que fue adelantar las elecciones, eliminar las PASO y además bajar a todos los grandes candidatos con muchísimo dinero atrás en la campaña, obviamente que dificulta en la construcción, pero bueno, creemos que el diagnóstico sigue siendo correcto. El diagnóstico es, se necesita 2 patas en esta nueva mayoría para sacar a la derecha. Una parte será necesariamente peronista, otra parte será no peronista, pero que para llegar a esa unidad hay que dar una serie de debates que son muy profundos, pues la verdad es que venimos hace décadas con muchos debates totalmente parados y reproduciendo lógicas que no funcionan, y entonces sobre eso hay que construir. Esta vez no lo logramos en esta elección, esperamos que en octubre podamos
ofrecer una alternativa en este sentido, y bueno, y si no, seguiremos trabajando. Porque en definitiva creo que lo que sí hoy está en discusión es estos dos modelos, digamos, de entender no solo la política, sino también de cómo entendemos a la humanidad, digamos, al hombre, a la mujer. Me refiero a esto, digamos, de si somos solidarios o somos individualistas. Y creo que eso realmente separa las aguas. Y parece quizás muy básico, Sí, no, pero hoy es realmente lo que nos puede llegar, digamos, cómo nosotros concebimos, digamos, que se crece. Volvemos de vuelta al primer bloque, ¿no? Con el Eternauta, digamos, el héroe colectivo. Y sí, realmente, o sea, nosotros creemos fervientemente que el hombre no es el lobo del hombre. Y la derecha sí lo cree y así actúa. Y por eso este momento, digamos, de gran crueldad que estamos sufriendo, que parece que estamos realmente en una selva, ¿no? Bueno, contra eso nosotros vamos y con una propuesta que es superadora, que es que si nos juntamos, realmente creemos que nada, que podemos vivir mucho mejor en comunidad, digamos, ¿no? Sí, y además es una cuestión que no es que estamos hipotetizando una mayoría. Nosotros sabemos que hay una mayoría en la ciudad de Buenos Aires a la que no le gusta el gobierno de Jorge Macri. Sabemos que hay una mayoría a nivel nacional que no quiere el gobierno de Javier Milei. Sabemos también que la otra mitad no es muy minoritaria, es una porción muy grande de la población que hoy está apoyando más a Milei a nivel nacional que a Macri en la ciudad, porque Macri no tiene ya ni siquiera eso. Pero esa mayoría que existe en la sociedad a la hora de llegar a las urnas tiene no solo tiene cierta fragmentación, sino que la porción de esa mayoría más significativa, que es el peronismo, como lo decía Juan, está tan enfrascado en su propia lógica interna que tiene problemas muy serios para apelar a esa mayoría que ya existe. Entonces, nos parece que la tarea de la hora es encontrar ese complemento que organice políticamente a esa parte de nuestros compatriotas, de la sociedad, que está fuertemente en contra del gobierno de Jorge Macri, que está fuertemente en contra del gobierno de Javier Milei, pero que al mismo tiempo no está dispuesta a dar el paso de condonar los errores que cometió el peronismo en el gobierno y que sigue cometiendo como oposición. Entonces hay que darle organización a eso. La Constitución, tanto de la ciudad como nacional, nos da la oportunidad de tener una diversidad de propuestas en la primera vuelta y converger sobre el mejor candidato del campo opositor en la segunda. Pero para eso necesitamos de mínima estar bien organizados en la primera vuelta y ofrecer este complemento que está faltando para que la mayoría opositora que ya existe se traduzca en poder institucional, se traduzca en representación en las instituciones. Esto que planteaba recién Damián, de como esta discusión entre la mirada individualista o la mirada social, esto es evidentemente algo que está pasando a nivel planetario, que seguramente tiene que ver con el fin del capitalismo, tiene que ver con las redes sociales, los telefonitos, la pandemia, es como una sucesión de cosas que van enfrascando. Yo viajo todos los días en tren y me divierto viendo la cantidad de gente o en subte con el teléfono o con auriculares, cómo el viajar en tren no es una cosa compartida, ¿no? Y las veces que me pasó de golpe tener que pedirle a alguien o que se levante de su asiento porque querés levantarte y salir, o que está en el pasillo y querés, y le tocas el hombro y se sobresalta porque el tipo estaba en Narnia, estaba con los auriculares mirando una telenovela turca, y quiero decir, los tiempos cambiaron mucho. ¿Cómo hacemos para ayornarnos con una contrapropuesta a esto que sucede, que no sea volver al pasado? Sí, vos sabés, Conrado, incluso en este sentido, la otra vuelta lo comentaba en una charla que dimos, hay una publicidad de una agencia de cable de estas, que dice un deco con todo para que puedas hacer nada. Y realmente me parece fabulosa esa publicidad, porque creo que realmente expresa el momento que estamos viviendo, ¿no? Versus
nuestro eslogan, que es todo por hacer, que es al revés, que justamente cómo hacemos para reunirnos y para salir para afuera en vez de meternos para adentro, ¿no? Y creo que, bueno, claramente una sociedad que está metida para adentro, una sociedad cada vez más individualista, y bueno, todo esto que hoy sabemos que existe, que son los ingenieros del caos, como lo llaman, que se dedican a tratar de hacer que el scrolling, digamos, genere cada vez más adicción, y que uno no salga de la pantalla y de esa desconexión con el que tiene al lado. Creemos que eso se gana justamente con no solamente, digamos, con lo analógico, sino justamente generando espacios, digamos, de compartir por fuera incluso, digamos, de todas estas nuevas tecnologías que son importantes para difundir. Pero creo que en algún momento tenemos que volver al mate, tenemos que volver a la charla, tenemos que volver al asado. Bueno, cuando se pueda comer el asado de vuelta, ¿no? Claro, pensaba cómo justo hubo 2 miniseries que pusieron en el tapete los 2 temas, ¿no? Porque hace un mes estábamos discutiendo todos adolescencia, que tenía que ver con esto, ¿no? De los padres tranquilos pensando el nene está en su habitación, está todo bajo control y el pibe estaba incubando un asesinato. Y el Eternauta con el volver a este rescate del salir del héroe único, sino de esta cosa comunitaria, de la lucha compartida. Y el otro día vi en unas fotos que mandó un amigo, creo que en Puan, que había pegado unos afiches, no sé si ustedes los vieron, ahora lo busco, pero que van en contra de usar el teléfono, bastante guarros. Esperá que sí, lo No, busco. que ahí me parece, bueno, en la experiencia nuestra en el grupo, pasa mucho que nosotros hacemos actividades pensando que va a tener un cierto objetivo y hay mucha la gente que viene simplemente para reencontrarse con personas, para poder volver a hablar, y me parece que es una reconstrucción que cuesta, pero que hay mucha gente que está buscando eso, está buscando volver a la política, volver a la construcción colectiva, volver a encontrarse con gente que quizás en otras experiencias se había cruzado y después se desencontró, pero también se necesita, para poder volver a convocar a la gente, proponer algo distinto, proponer algo honesto, que se vea que claramente la gente que está tratando de construir algo, está tratando de construir algo mejor, superador, para adelante, porque si no hay mucho que, como vos decías, bueno, no, frente a esto hay que volver al pasado. No, al pasado nadie quiere volver al pasado, entonces hay que encontrar una versión nueva que nos vuelva a encantar para volver a militarla, porque no hay otra forma de sacar a estos tipos, de volver a reencontrarse, de volver a construir comunidad. Necesitamos volver a encontrarnos a nosotros. El problema es que no te encontrás individualmente, te encontrás en la construcción de ideas, en la construcción de colectivos más grandes que uno, y ahí es donde a uno le cuesta. Para eso sirve, bueno, hay que difundir. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Y ahí empezar a convocar, y hay que convocar a todos, y hay que hablar con todos, pero siempre con un norte que sea, no, hay que construir comunidad, hay que construir una nueva comunidad donde todos tengamos un lugar, porque no solo es el hombre lobo del hombre, sino además es el denigrar al que tengo al lado, al pisarle la cabeza para poder avanzar. Tenemos desde el gobierno y desde los medios de comunicación escupiendo odio constantemente de diferentes formas, planteado como que es simplemente soy inteligente o ya no me callan más. No se trata de eso, se trata de poder tener algo común donde todos nos podamos sentir parte, y que eso es algo que es radicalmente distinto a lo que plantea el gobierno. Y ahí me parece que hay un punto de encuentro de todas las tradiciones políticas, siempre y cuando tengan ganas de construir algo, que es parte de lo que uno ve, que hay mucha gente que abdicó de la construcción política y simplemente está discutiendo o cargos, o internas, o egos personales. Sí, bueno. Se ahogó en el vaso. Ay, me olvidé. Bueno. Los afiches. Sí, acá tengo los afiches, pero sí los encontré. Pero no sé si son guarros, no sé si estamos en horario de protección al menor para mostrarlo. El grupo, voy a leer uno de los 2 nomás, porque dice, sos adicto a Twitter, pelotudo. Dice, yihad contra las corporaciones de la distracción. Y hay un QR. Y otro dice, ¿cuántos TikToks vas a ver hoy? Concha. Y lo mismo. Y pues hay que buscar ese QR a ver qué es, pero me pareció que es una propuesta, por lo pronto, también acá hay otro tema, ¿no? Como Milei trajo, después de tantos años de correctez política, la obscenidad, la mala palabra, claro. La mala palabra, ¿no?
que digo, capaz que es un carril que no tendría que haberse perdido tanto. A ver, si hay en el mileísmo una impugnación al uso de eufemismos en política, si hay en quienes han optado por este dirigente político, por este presidente, una impugnación a los eufemismos, bueno, hay ahí lo que Gramsci llamaría un núcleo de buen sentido en esa impugnación. Pero al mismo tiempo, me parece que, y lo sugería recién Juan, y yo lo quiero reforzar, la manera de oponerse más radicalmente a esto que nos está proponiendo Milei es rechazar los lenguajes que nos propone Milei. O sea, nuestro rechazo de Milei no es solo el rechazo de un proyecto de país in toto, para usar palabras difíciles, sino que es un rechazo a un modo de relacionarse con los demás, a un modo de ejercer la política. Cuando nosotros creemos que hay que intentar hacer un aporte desde la política a los lenguajes ricos, a los lenguajes precisos, porque muchas veces hay muchísimos políticos que uno los escucha y dice, me están mintiendo, y uno le pone a ese político la intención explícita de mentirte, y muchas veces, frente a lo que estamos, en realidad es a políticos que han visto empobrecido su universo simbólico y de lenguaje y no se pueden expresar de otra manera. Y no es que nos estén mintiendo, sino que su propio lenguaje lo lleva a una hipersimplificación del mundo que no nos permite abordar la realidad contemporánea. La complejidad de Entonces, la realidad, claro. Una ruptura radical con el mileísmo pasa también por ser, por supuesto, respetuoso con el adversario, pero más allá de tener como un fair play del deporte de la política, es restituir la noción de respeto por el otro en general, no solo por el adversario político, el respeto por el ciudadano. Y el respeto tiene que ver con no solo no mentir, sino tratar de tomarse el tiempo y pedirle, tratar de establecer un pacto donde el otro te dé el tiempo para explicarnos. Y me parece que esa es una ruptura que es más radical de lo que pensamos. O sea, me parece que en este momento uno podría pensar que en los modos habría que ser más radical que Milei. Nosotros tendemos a pensar más bien lo contrario, que en los modos hay que recuperar una forma de relacionarse con los demás que parta del respeto, que parta incluso, si querés, de cierto bajo perfil, y que la radicalidad tiene que estar en las ideas y en las propuestas de cambio para el país. No tiene que estar en los lenguajes, no tiene que estar en los gestos. Sino, y me parece que ahí ese es un aporte que nosotros queremos hacer, porque no hay posibilidad de construir una sociabilidad como la que sugerías vos, Conrado, como la que sugería Damián, si no partimos de este tipo de relacionamiento. O sea, los lenguajes, el lenguaje de Milei es muy consistente con la idea de este darwinismo social, de supervivencia del más apto, donde uno insulta al otro porque en última instancia lo que necesita es prescindir del otro para prevalecer. Entonces hay una consistencia total entre la visión antropológica que informa la ideología de Milei y el modo en que se expresan. Y por lo tanto, ahí tiene que haber una recuperación de nuestro lado de la palabra, que en definitiva fue lo que estuvo en la génesis de la izquierda. O sea, la izquierda, cuando empezó a implantarse en Suecia, en la Argentina, en Venezuela o en cualquier otro lado, se implantó a partir de las bibliotecas populares, se implantó a partir de la suscripción popular para comprar un terreno donde se construyera una plaza. A eso hay que volver, por supuesto, con las herramientas que tenemos actualmente, porque justamente tampoco nosotros somos ludistas, ni tenemos de ninguna manera una perspectiva antitecnológica, más bien todo lo contrario. Consideramos que la tecnología nos puede acercar en plazos muy cortos a lo que Marx llamaba el reino de la libertad, que era aquel momento donde trabajamos lo mínimo indispensable y redistribuimos todo. La tecnología debería ser una aliada
de eso. Pero estamos enfrentando un momento que ojalá sea el último momento de resistencia de los sectores más concentrados de la tecnoligarquía planetaria, donde dicen, no, la tecnología me da la oportunidad a mí de quedarme con todo el excedente que producen ustedes. Nosotros creemos que, al contrario, la tecnología puede ser una aliada, debe ser una aliada, porque seguramente en este momento, cuando más oscuro está, es cuando más cerca estamos del amanecer. Y me parece que la tecnología, de alguna manera, está teniendo este uso nefasto, pero porque probablemente estamos más cerca del reino de la libertad de lo que pensamos, o de lo que nos animamos a pensar. Muchísimas gracias, muchachos. Ya se nos termina el programa. Vamos a nombrar hoy en la coordinación de aire, lo tenemos siempre silenciado, a Pablo Sofovich, en la logística de producción a Claudio Pustelnik y en la operación técnica a Nacho Álvarez. Será entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias.